Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y pánico impactante, no sin antes pedirles que me apoyen y se suscriban, me regalen un like, compartan y comenten, activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Los invito a ponerse cómodos para escuchar la siguiente historia aquí en Apanicados. La noche caía sobre la ciudad, con un manto de neón y sombras que ocultaba secretos en cada esquina. Yo, Miguel el Lobo Ramírez, me encontraba en la azotea de un viejo edificio en el barrio de Tepito, observando las luces titilantes que se reflejaban en el pavimento húmedo. Era la época navideña, y la gente en las calles celebraba, ajena al caos que se gestaba en las sombras. La música de un grupo de mariachis resonaba a lo lejos, entre risas y el tintinear de copas. Para ellos, era una época de alegría, para mí, una temporada de trabajo. Mi teléfono sonó rompiendo el silencio. Era un número desconocido, pero no dudé en contestar. ¿Miguel? La voz al otro lado era grave, casi un susurro. Es hora de trabajar. Necesitamos que hagas un favor especial esta noche. ¿Qué tipo de favor? Pregunté, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. La adrenalina siempre había sido mi compañera, pero esta vez había un tono en su voz que me inquietaba. Es un asunto delicado. La operación requiere que te asegures de que no habrá testigos. Es el festejo de Navidad de la familia Reyes. Tienes que hacerlo antes de la medianoche. La familia Reyes. Un clan poderoso en el mundo del narcotráfico. Había oído muchas historias sobre ellos, sobre su influencia y su capacidad para vengarse. ¿Por qué yo? Pregunté intentando mantener la calma. Porque eres el mejor. Y porque esta es una oportunidad para demostrar tu lealtad. Si lo haces bien, las puertas se abrirán para ti. Pero si fallas. La amenaza quedó en el aire, lo que no necesitaba ser dicho. La muerte siempre estaba al acecho en este negocio. De acuerdo, respondí, sintiéndome atrapado. ¿En dónde? En su casa de campo, en las afueras. Te enviaré la ubicación exacta. Tienes una hora. Colgué y miré la ciudad iluminada. La celebración continuaba, pero para mí, la Navidad se había convertido en una condena. Sabía que debía prepararme. Alcancé el pequeño maletín que siempre llevaba conmigo. Dentro había una pistola, una navaja y un par de guantes. La rutina habitual, pero esta vez había algo más, un sentimiento de pánico que me erizaba la piel. Cuando llegué al lugar indicado, la casa era un espectáculo. Luces navideñas adornaban los árboles, y de la chimenea salía humo, como si la calidez del hogar contrastara con el frío que empezaba a envolverme. Mi mente gritaba que esto era un error, pero la lealtad y el miedo a las repercusiones me empujaban hacia adelante. Me acerqué a la entrada, donde se escuchaban risas y música. La puerta estaba abierta, y las voces resonaban en el aire. «¡Feliz Navidad!», gritó una voz masculina. «¡Que comience la fiesta!». Me detuve un momento, sintiendo el terror en cada fibra de mi ser. ¿Qué estaba haciendo? No era un asesino a sueldo por gusto, era una necesidad, un camino del que no podía escapar. La decisión estaba tomada, así que respiré hondo y crucé el umbral. Adentro, la escena era casi idílica. La familia Reyes estaba reunida, riendo y brindando. Me escondí tras un árbol de Navidad decorado, observando cada movimiento. No podía evitar sentir una punzada de envidia. Ellos tenían lo que yo nunca tendría, una familia unida, paz y amor. Pero en este mundo, la paz era un lujo que solo unos pocos podían permitirse. «Hola, Miguel». De repente, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era mi viejo amigo Javier, quien había estado involucrado en este mundo junto a mí. «¿Qué haces aquí? ¿No se supone que debías estar en la ciudad?». «Cosas de trabajo», respondí incapaz de decirle la verdad. Su mirada se oscureció, y su expresión cambió. «Este no es un buen lugar para ti. Debes irte». «No puedo», murmuré. «Tengo un encargo». En ese momento, el reloj dio la medianoche, y una oleada de emoción recorrió la sala. «¡Feliz Navidad!», gritó uno de los reyes, levantando su copa. Las risas se mezclaron con el sonido de los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Pero para mí, el tiempo se detuvo.
Sabía que debía actuar, y el pánico se apoderó de mí. ¿Qué vas a hacer? Javier me miró con preocupación, como si pudiera leer mi mente. No lo sé, respondí sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. La fiesta continuaba, pero una sombra se cernía sobre mí. En mi mente, la única pregunta que resonaba era, ¿podría salir de esto con vida? La música resonaba en el aire, y las risas de la familia Reyes se mezclaban con el sonido de fuegos artificiales. Sin embargo, para mí, cada estallido era como un disparo que retumbaba en mi mente. ¿Qué estás esperando, Miguel?, me urgió Javier, si te ven aquí, estamos muertos. La idea de ser descubierto me llenó de pánico. Mi corazón latía con fuerza mientras evaluaba la situación. Múltiples caminos se abrían ante mí, como salir corriendo y dejar todo atrás, o seguir adelante con la misión que me había traído hasta aquí. Pero la realidad se cernía sobre mí como una nube oscura. La lealtad a mi jefe, el temor a las consecuencias de un fracaso, y la presión del momento me mantenían paralizado. ¿Y si no lo hago?, murmuré, pensando en voz alta. ¿Y si decido dar la vuelta y salir de aquí? Entonces, te convertirás en un blanco. No solo para ellos, sino para todos los que te conocen. Este es tu mundo, Miguel. Aceptarlo es lo único que te dará una oportunidad, dijo Javier, con su tono grave y realista. Miré de nuevo hacia la sala. La familia Reyes estaba en su mejor momento, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellos. La imagen de la felicidad familiar se mezclaba con la idea de lo que estaba a punto de hacer. Mi estómago se retorcía. No puedo, susurré. No puedo hacer esto. Hazlo, Miguel, insistió Javier, apretando su mano en mi brazo. Tienes que hacerlo. Es lo que te han ordenado. Y si no lo haces tú, alguien más lo hará. Su mirada intensa me atravesó, y durante un breve instante, vi un reflejo de mi propio miedo. La verdad era que no había vuelta atrás. Mi vida había estado marcada por decisiones difíciles, y esta era una más. Me tragué el nudo en la garganta y decidí que no podía dejar que el miedo me dominara. Está bien, dije finalmente, sintiendo la determinación apoderarse de mí. Lo haré. Javier asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. Ten cuidado. No subestimes su poder. Ellos no son solo una familia, son un imperio. A medida que me movía entre los invitados, el ambiente festivo se tornaba cada vez más opresivo. Las sonrisas y los abrazos me parecían burlas, un recordatorio de lo que nunca podría tener. La decoración navideña, con sus luces brillantes y adornos coloridos, contrastaba con la oscuridad que comenzaba a apoderarse de mí. ¿Dónde está el jefe?, murmuré, dirigiéndome a Javier. En el salón principal, con unos socios. Es el momento perfecto para actuar, respondió con su voz temblando levemente. Me dirigí hacia el salón, sintiendo cada paso como un peso en mi pecho. El aire se volvió más denso, y la presión de lo inevitable se hacía palpable. Respiré hondo, intentando calmar los nervios mientras llegaba a la puerta del salón. Las risas y la música se atenuaron detrás de mí, y me encontré de pie, a punto de cruzar el umbral hacia el abismo. Al abrir la puerta, la escena que se presentaba ante mí era un espectáculo de opulencia. La familia Reyes estaba reunida, brindando con copas de cristal. El patriarca, don Alejandro Reyes, un hombre de porte imponente y mirada fría, estaba en el centro de la atención, narrando alguna anécdota graciosa que provocaba carcajadas. Su presencia era intimidante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Miguel, me llamó don Alejandro, deteniendo la conversación por un instante. Su mirada, penetrante y autoritaria, me hizo sentir como si estuviera desnudo ante ellos. No te esperaba aquí, ¿cómo te va? Bien, gracias, don Alejandro, respondí tratando de mantener la voz firme. Un poco ocupado con el trabajo. Pero quería desearles una feliz Navidad. Tú siempre trabajando, comentó mientras la conversación se reanudaba. ¿Cómo va la familia? ¿Y tu madre? La pregunta me sorprendió. Mi madre había sido un tema tabú en mi vida como sicario. Ella está bien, respondí sintiendo el peso de la mentira. Hazle llegar mis saludos. Por favor. Don Alejandro sonrió, pero su mirada no se desvió de mí. Siempre es bueno tener a la familia cerca. La Navidad es un momento para estar juntos. Pero también es un momento para hacer negocios. Su frase me heló la sangre.
Era un recordatorio de que en este mundo, la familia y los negocios a menudo se cruzaban de maneras mortales. La tensión en el aire era palpable y cada risa resonaba como una advertencia. ¿Qué estás esperando, Miguel?, volvió a decir Javier en mi mente. Es ahora o nunca. Con el corazón en la garganta, avancé hacia el grupo, sintiendo que cada paso me acercaba más a la línea de no retorno. La pistola en mi cinturón, fría y pesada, parecía llamarme. Era la herramienta de un destino inminente, y a medida que me acercaba a don Alejandro, sabía que no había marcha atrás. ¿Puedo hablar con usted a solas un momento, don Alejandro?, le pedí sintiendo como todos los ojos se posaban sobre mí. La risa se detuvo y el silencio llenó el espacio. Claro, Miguel, respondió, y su tono era inquisitivo. ¿De qué se trata? Me llevó hacia un rincón apartado del salón y al instante supe que era el momento. La decisión había sido tomada, pero el pánico seguía acechando. La voz de Javier resonaba en mi mente y mi corazón martillaba en mi pecho. La pregunta seguía sin respuesta: ¿podría llevar a cabo lo que había venido a hacer? El rincón al que me llevó don Alejandro era más oscuro, alejado del bullicio del festejo. Las luces del salón parpadeaban a mis espaldas, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Qué ocurre, Miguel?, me preguntó. Su tono de voz era ahora más serio. Pareces preocupado. Tragué saliva y sentí como mi estómago se retorcía. No es nada, don Alejandro. Solo quería hablar sobre algunos asuntos. La palabra asunto sonó vacía, casi como si intentara encubrir la verdad detrás de una cortina de humo. ¿Asuntos? Estoy ocupado celebrando con la familia, pero siempre hay tiempo para un amigo. Habla, insistió, su mirada fija en mí, penetrante y analítica. Esa mirada podía despojarme de cualquier disfraz. Él sabía que algo no estaba bien. Respiré hondo, sintiendo el aire frío de la noche que entraba por una ventana abierta. Cada latido de mi corazón resonaba en mi cabeza y la presión aumentaba. Don Alejandro, hay algo que debo confesar. La frase se quedó atorada en mi garganta. Cada palabra se sentía como un paso hacia el abismo. ¿Confesar? Miguel, no me hagas perder el tiempo. Si tienes algo que decir, dilo de una vez, interrumpió con su voz grave y firme. Era un hombre que no toleraba la indecisión, y en su tono había un destello de amenaza. Es sobre un encargo, logré decir, sintiendo como la tensión se incrementaba. Me dijeron que debía eliminar a alguien esta noche. Un objetivo. Al pronunciar la palabra eliminar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza. Don Alejandro frunció el ceño, su expresión cambiando de sorpresa a interés. ¿Eliminar a alguien? ¿Y quién es ese alguien? Es un rival, dije. Las palabras salían de mis labios como un veneno. No puedo dar más detalles, pero es un encargo importante. Me dijeron que debía hacerlo en esta fiesta. ¿Y tú crees que estoy interesado en esos asuntos? La voz de don Alejandro resonó cargada de incredulidad. ¿Crees que me importa lo que suceda con ellos en esta celebración? Lo siento, don Alejandro, pero no puedo fallar. Necesito su aprobación. Sin su apoyo, esto podría volverse peligroso para mí, insistí, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad que estaba ocultando. ¿Qué tipo de apoyo? Su tono se tornó más amenazante. ¿Acaso crees que puedes venir aquí y luego ir a asesinar a alguien sin que yo lo permita? Solo necesito su confianza, su autorización. He estado en este negocio mucho tiempo, don Alejandro. No quiero que esto se vuelva en mi contra, respondí sintiendo que mi nerviosismo se convertía en desesperación. Don Alejandro se quedó en silencio, evaluando la situación. La tensión en el aire era casi palpable, y el sonido de la música y las risas al fondo se desvanecían, convirtiéndose en un eco lejano. Te diré algo, Miguel. Si decides llevar a cabo esta misión, tendrás que hacerlo sin mi apoyo. Y si fallas, no solo te perderás a ti mismo, sino que arrastrarás a otros contigo. Entiendo, dije sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Pero tengo que hacerlo. No tengo otra opción. Entonces, hazlo, dijo don Alejandro, con su voz baja y autoritaria. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Si te atrapan, serás el responsable. Nadie te salvará. Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. La decisión estaba tomada,
y ahora debía enfrentar las consecuencias. La adrenalina comenzaba a fluir en mis venas, y con cada latido, la urgencia crecía. Gracias por su comprensión, don Alejandro. Me di la vuelta, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Voy a hacerlo, murmuré para mí mismo mientras salía del rincón oscuro. La música volvió a llenarme los oídos, y las risas se convirtieron en un eco distante de lo que estaba a punto de hacer. Javier me observaba desde la esquina del salón, con su mirada llena de preocupación. ¿Lo hiciste?, me preguntó en un susurro. Sí, respondí, sintiendo que la tensión se acumulaba en mi pecho. Voy a proceder. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, inquirió, su voz era un murmullo lleno de ansiedad. No hay marcha atrás, Miguel. No tengo elección, respondí con firmeza, aunque la duda se asentaba en mi mente. Si no lo hago, seré el siguiente objetivo. Con la pistola bien oculta en mi cinturón, me dirigí hacia la salida del salón, donde la luz de las decoraciones navideñas brillaba con intensidad. Me deslicé entre los invitados, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Cada sonrisa, cada brindis, era un recordatorio de la vida que anhelaba pero nunca tendría. Cuando finalmente llegué a la puerta, me detuve un momento a observar la escena. La risa y la alegría contrastaban con la oscuridad que se cernía en mi corazón. Sabía que debía hacer lo que tenía que hacer, pero cada paso hacia la salida me llenaba de dudas. ¿Y si hay otra manera?, me pregunté a mí mismo, pero sabía que ya era demasiado tarde. El tiempo se agota, y la Navidad se convertía en un telón de fondo para la tragedia que estaba a punto de desatar. Salí al aire frío de la noche, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. La decisión estaba hecha. Tenía que encontrar a mi objetivo y cumplir con el encargo. La vida de otro estaba en mis manos, y el pánico se transformó en determinación. No había vuelta atrás. La noche se extendía ante mí como un océano de posibilidades y peligros. Mientras caminaba por el sendero iluminado de la casa, la música y las risas se desvanecieron detrás de mí, convirtiéndose en un eco lejano. El aire estaba impregnado de un frío cortante, y cada paso que daba resonaba como un tambor en mi pecho. La adrenalina se disparaba, y la realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzaba a asentarse en mi mente. La ubicación de mi objetivo no era un secreto. Se decía que el rival de la familia Reyes, un hombre llamado el Tigre, se encontraba en un bar cercano, un lugar que solía frecuentar. El Tigre había sido una espina en el costado de don Alejandro durante años, y su eliminación era una necesidad para mantener el control del territorio. La idea de ser el ejecutor de un plan tan siniestro me llenaba de ansiedad, pero la presión de mi situación no me dejaba otra opción. Llegué al bar, era un establecimiento de apariencia desgastada, con luces parpadeantes y un ambiente cargado de humo de tabaco. La música de un grupo de rock en vivo resonaba en el fondo, y las risas y gritos de los clientes creaban un ruido ensordecedor. Me detuve en la entrada, observando a la multitud. Sabía que el Tigre no sería fácil de encontrar. Era un hombre astuto y siempre estaba rodeado de sus propios hombres. Con el corazón latiendo en mi pecho, me acerqué a la barra, tomando asiento en un rincón donde podía observar la sala. Pedí una cerveza para disfrazar mi nerviosismo y traté de calmarme. Recorrí el lugar con la mirada, buscando cualquier señal que pudiera delatar la presencia de mi objetivo. Pasaron los minutos, y cada segundo se sentía como una eternidad. La tensión en el ambiente era palpable. De repente, una figura familiar apareció en mi campo de visión. Era Javier, quien se acercó a mí con un gesto de preocupación. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?, me preguntó con su voz apenas audible sobre el ruido del bar. Es la única opción, respondí, sintiendo que la determinación se apoderaba de mí. No tengo más salida. Javier asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Ten cuidado. No subestimes a el Tigre. Es más astuto de lo que parece. Lo sé, dije sintiendo el sudor frío recorrer mi frente. Pero no puedo fallar. Si no lo hago, estaré en peligro. Justo en ese momento, el murmullo de la multitud creció, y miré hacia la entrada del bar. El Tigre hizo su aparición, un hombre de estatura media pero con una presencia imponente. Vestía un abrigo negro y tenía una sonrisa arrogante en el rostro. Era evidente que se sentía como en casa en ese lugar, rodeado de sus hombres y admiradores. Ahí está, susurré a Javier, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir.
Es ahora o nunca. Ten cuidado, repitió, pero yo ya me había puesto en movimiento. Me levanté sintiendo el peso de la pistola en mi cadera. Cada paso hacia el tigre era un paso más hacia el abismo, pero la determinación me impulsaba. Me acerqué a su mesa, donde varios hombres lo rodeaban, riendo y bebiendo. El tigre. Llamé intentando mantener la voz firme. La atención se desvió hacia mí, y la sala se llenó de un silencio incómodo. ¿Quién demonios eres?, preguntó el tigre, con su mirada desafiante. El ambiente se tornó tenso, sabía que estaba en un territorio peligroso. Soy Miguel Ramírez, respondí tratando de no dejar que el miedo se filtrara en mis palabras. He venido a hablar contigo. ¿A hablar? ¿Sobre qué? La desconfianza era evidente en su voz, y los hombres a su alrededor se movieron inquietos, preparándose para lo que podía suceder. Es un asunto de negocios, dije sintiendo cómo la tensión se acumulaba. Quiero que sepas que tus días están contados. La familia Reyes no te permitirá seguir en el juego por mucho tiempo. ¿Y tú quién te crees? El tigre se rió, pero no había diversión en su risa. ¿Un mensajero? No soy un novato que se asusta con amenazas vacías. Solo te advierto, respondí sintiendo que el sudor comenzaba a formar un charco en mi frente. No tienes idea de lo que te espera. ¿Te crees un héroe? ¿Vienes a advertirme? Te aconsejo que te vayas antes de que te arrepientas, dijo, con un tono burlón. La tensión era un hilo delgado, y podía sentir que el momento crítico se acercaba. En un instante, su sonrisa se desvaneció. ¿Vas a hacer algo o solo estás aquí para hacer el ridículo? Fue entonces cuando tomé la decisión. Mi mano se deslizó hacia la pistola en mi cinturón, sintiendo el frío metal contra mi piel. La sala se llenó de murmullos, y la tensión alcanzó su punto máximo. Tus días han terminado, tigre. Esta es tu última oportunidad. En un movimiento rápido, saqué la pistola y apunté. El tiempo pareció detenerse. No te muevas, grité sintiendo como la multitud se congelaba. La adrenalina pulsaba en mis venas, y el mundo a mi alrededor se desvaneció. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritaron los hombres del tigre, levantándose de sus asientos. Cállense, ordené sintiendo que la inseguridad comenzaba a desbordarse. Esto no es un juego. No me obliguen a hacer algo que no quiero hacer. Eres un loco. El tigre gritó levantando las manos en señal de rendición. No sabes con quién te estás metiendo. Lo sé muy bien, respondí, con mi voz temblando. He venido a terminar con esto. La multitud comenzó a moverse, y el caos se desató. Gritos y empujones llenaron el bar, y la adrenalina me impulsó a actuar con rapidez. No te muevas, tigre, dije sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba el pánico en mi interior. En ese momento, el bar se convirtió en un campo de batalla. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio. Mis ojos se centraron en el tigre, quien comenzó a levantarse lentamente. No puedes hacer esto, Miguel. No puedes matarme aquí, dijo con su voz llena de desesperación. Aguanta, grité sintiendo que la presión aumentaba. Pero en ese instante, un ruido ensordecedor resonó en el aire. Era un disparo. El sonido fue como un trueno, y el pánico se disparó aún más. Atrás, grité, apuntando a cualquier hombre que se acercaba. El caos se desató mientras la gente intentaba escapar, y el lugar se llenó de gritos y confusión. Sentí como la adrenalina se disparaba en mi sistema. No podía fallar, no podía dejar que el tigre escapara. Con el ruido ensordecedor a mi alrededor, la escena se volvió un torbellino de emociones y miedos. Sabía que el tiempo se agotaba y que debía actuar rápido. La vida del tigre y la mía dependían de ello. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en mi mente: ¿podía realmente llevar a cabo el acto que había estado evitando en mi interior? El bar se había convertido en un caos absoluto. Gritos, risas y llantos se entremezclaban en una cacofonía ensordecedora. La adrenalina corría por mis venas, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras mantenía la pistola apuntada a el tigre. La situación se había vuelto peligrosa y la tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. «Bájala, Miguel», gritaron algunos de los hombres del tigre, pero mi mirada estaba fija en él. La expresión de su rostro había cambiado de arrogancia a desesperación.
Por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos, y eso me hizo dudar. Esto no tiene por qué terminar así, dijo el tigre, levantando lentamente las manos en señal de rendición. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que hacer esto, no vale la pena. Un acuerdo, repetí sintiendo que la confusión se apoderaba de mí. ¿Qué tipo de acuerdo podría hacer contigo? ¿Acaso crees que puedo confiar en ti después de todo lo que has hecho? Solo escucha. La familia Reyes no te protegerá. Te dejarán caer si las cosas se complican. Este no es tu mundo, Miguel. Puedes salir de esto si lo deseas, insistió. Su voz era casi suplicante, pero en el fondo sabía que estaba jugando su última carta. No necesito tus palabras vacías, respondí con mi voz temblando de rabia y miedo, he visto lo que haces, he oído las historias, no puedo dejarte vivir. Fue entonces cuando una sombra se deslizó detrás de mí. Sin previo aviso, uno de los hombres del tigre se lanzó hacia mí, tratando de desarmarme. En un instante, el caos se convirtió en un torbellino de movimiento. Sentí como la pistola se movía de mi mano, y mi instinto reaccionó. En un movimiento rápido, me giré y disparé. El sonido del disparo resonó en el aire, y el hombre cayó al suelo, la escena se congeló por un segundo, y el bar se sumió en un silencio asombroso. Los rostros de los presentes se volvieron hacia mí, y la realidad de lo que había hecho me golpeó como una ola helada. No, grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. La mirada del tigre se volvió aún más intensa, y su arrogancia se desvaneció por completo. Ahora has cruzado la línea, dijo, con su voz llena de veneno. Vas a arrepentirte de esto, Miguel. La sala estalló en caos nuevamente. Los hombres del tigre comenzaron a moverse, buscando refugio o tratando de atacarme. Salgan de aquí, grité tratando de mantener el control, pero la confusión era abrumadora. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. Había cruzado una línea que no tenía regreso. El peso del arma en mi mano parecía más pesado que nunca, y la realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como un martillo. Miré a el tigre y vi que estaba retrocediendo, buscando una salida entre la multitud. Instintivamente me moví hacia él, sintiendo que debía terminar lo que había comenzado. Pero antes de que pudiera acercarme, un grupo de hombres del tigre se abalanzó sobre mí, tratando de inmovilizarme. Sentí manos en mis brazos, y el pánico se apoderó de mí. Suéltenme, grité luchando por liberarme. En un instante de desesperación, disparé nuevamente, esta vez al aire, y el sonido del disparo resonó en el bar, causando que la multitud se dispersara aún más. La confusión reinaba, y cada segundo se sentía como una batalla por mi vida. Finalmente logré zafarme y en un movimiento rápido, me dirigí hacia el tigre, quien se había acercado a la salida. La multitud se movía frenéticamente, y pude ver a algunos hombres de la familia Reyes entre ellos, buscando entender lo que estaba sucediendo. No podía permitir que el tigre escapara. «Detente», grité levantando el arma hacia él. «Esto termina aquí». «Eres un loco», se burló el tigre. «No sabes con quién te estás metiendo. Si me matas, habrá consecuencias. La familia Reyes no te protegerá». «¿Qué más puede pasar?», respondí sintiendo que la rabia me consumía. «He cruzado la línea. No puedo volver atrás». El rostro del tigre se tornó sombrío. «Hazlo, Miguel. Pero recuerda, no solo es tu vida la que arriesgas. Hay más en juego». En ese instante, algo hizo clic en mi mente. La advertencia resonó en mi interior como un eco. No solo estaba arriesgando mi vida, estaba poniendo en peligro a quienes me rodeaban. La familia Reyes, el mundo del narcotráfico, y todo lo que había construido a lo largo de los años. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que la tensión en mi interior se convertía en confusión. «Si me matas, ellos vendrán a buscarte. Tu vida no valdrá nada en este mundo», dijo el tigre, su voz se volvió más seria. «Piénsalo. ¿Es esto lo que quieres?». La duda se apoderó de mí, y en un instante, el caos a mi alrededor se desdibujó. No quería ser un asesino sin rumbo, alguien que solo seguía órdenes sin pensar en las consecuencias. La vida que había llevado hasta ahora me había llevado a este punto, y quizás, solo quizás, había una salida. «¿Qué sugieres?», le pregunté sintiendo que mis manos temblaban. «¿Una tregua?». «No una tregua», respondió el tigre, su tono era más calmado.
Una alianza. Ambos sabemos que estamos en la misma línea. La familia Reyes es una amenaza para nosotros. Unámonos y enfrentémoslos juntos. La idea me sorprendió. Unir fuerzas con mi enemigo. Era una locura, pero la desesperación me llevó a considerar la posibilidad. No puedo confiar en ti, dije, aunque la duda comenzaba a asomarse. Lo sé. Pero a veces, las alianzas se forjan en la adversidad. Si no hacemos esto juntos, estaremos muertos antes de que nos demos cuenta. Su mirada era intensa, y podía ver en sus ojos que hablaba en serio. Un disparo sonó en el fondo, y el pánico se intensificó nuevamente. Las luces comenzaron a parpadear, y el caos reinó en el bar. El tigre dio un paso adelante, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Es tu decisión, Miguel. ¿Vas a seguir con esto, o vas a pensar en tu futuro? La pregunta me sorprendió, la vida que había llevado, el camino que había elegido, todo se resumía en ese momento. ¿Qué era más importante, la venganza o la supervivencia? El peso del arma aún estaba en mi mano, pero la decisión pesaba más. ¿Podía dar un paso atrás? ¿Podía dejar de ser un peón en este juego mortal? Mientras el caos se desataba a mi alrededor, sabía que la elección estaba en mis manos. El bar continuaba sumido en el caos, pero en medio del ruido y la confusión, el tiempo se detuvo para mí. La decisión se alzaba como un muro impenetrable ante mis ojos. El tigre me miraba, sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentía en mi interior. No sabía si podía confiar en él, pero la opción de seguir adelante con la violencia y el derramamiento de sangre parecía aún más aterradora. ¿Qué piensas hacer?, preguntó el tigre, su voz era más suave, casi persuasiva. Si decides disparar, estarás marcando tu propia sentencia. Pero si eliges otro camino, podríamos tener una oportunidad. No me malinterpretes, no soy un santo, pero en este juego, todos somos enemigos. La multitud seguía gritando y corriendo, y en ese instante supe que el tiempo se acababa. Sin embargo, el miedo a lo desconocido se mezclaba con la esperanza de una salida. ¿Por qué debería confiar en ti?, le pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso en un terreno resbaladizo. Porque yo tampoco quiero morir, respondió el tigre, y su sinceridad era palpable. La familia Reyes me quiere fuera de juego tanto como a ti. Si unimos fuerzas, tenemos una oportunidad de salir de esto. La idea de una alianza con alguien que había sido mi enemigo durante tanto tiempo me llenaba de incertidumbre. Pero también comprendí que mi vida estaba en juego, y el tiempo no estaba de mi lado. Miré a mi alrededor, observando a los hombres del tigre y a los de la familia Reyes que ahora se movían en la distancia, preparándose para lo que parecía ser un enfrentamiento inevitable. ¿Y qué propones?, pregunté, sintiendo que la tensión se disipaba un poco. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Primero, necesitamos salir de aquí. Luego, hay que reunir fuerzas y trazar un plan. Ambos tenemos contactos, y si jugamos bien nuestras cartas, podemos debilitar a la familia Reyes. Pero necesitamos actuar rápido, explicó el tigre, y su tono se volvió más urgente. ¿Y qué pasa con los hombres que están contigo? ¿Puedo confiar en ellos?, inquirí sintiendo que el peligro aún era inminente. Puedo garantizarte que ellos prefieren estar vivos que muertos. Pero lo que importa es que esta noche no podemos quedarnos aquí, dijo señalando la salida. El caos continuaba, y podía sentir que la situación se volvía más peligrosa. Las luces del bar comenzaron a parpadear, y el sonido de disparos resonaba cada vez más cerca. Está bien, dije finalmente, sintiendo que la decisión me empujaba hacia un nuevo camino. Haremos esto. Perfecto, respondió el tigre, con su rostro iluminado por una mezcla de alivio y determinación. Sígueme. Nos abrimos paso entre la multitud, y el ruido de la confusión nos envolvía. A medida que nos acercábamos a la salida, pude ver a algunos hombres de la familia Reyes intentando organizarse. El aire estaba cargado de tensión, y sabía que en cualquier momento, el caos podría estallar nuevamente. Atrás, grité levantando la pistola hacia el grupo de hombres que se acercaban. No se acerquen o dispararé. Miguel, exclamó uno de los hombres de la familia Reyes, con su voz llena de incredulidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con él? Ahora estoy con quien quiera mantenerme vivo, respondí, sintiendo una ola de adrenalina mientras mantenía la mirada fija en ellos. La situación era tensa, y podía sentir que el tiempo se agotaba.
No lo hagas, Miguel. No sabes en lo que te estás metiendo, gritó el hombre, pero ya había tomado mi decisión. Con un movimiento rápido, empujé a el tigre hacia la salida. Finalmente, llegamos a la puerta, y el aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Sin embargo, el peligro no había terminado. Afuera, el caos reinaba en las calles. El sonido de sirenas se acercaba, y las luces parpadeantes de los coches de policía iluminaban la oscuridad. «Rápido», dijo el tigre, tomando mi brazo, y corrimos hacia un callejón cercano. «No podemos quedarnos aquí, la policía vendrá pronto». Corrimos hacia el callejón, y el sonido de nuestros pasos resonaban en el pavimento. La adrenalina me mantenía alerta, y podía sentir el peso de la decisión que había tomado. Había dejado atrás la vida de sicario en busca de un nuevo camino, pero no sabía a dónde me llevaría. Una vez en el callejón, nos detuvimos, recuperando el aliento. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a asomar nuevamente. Ahora necesitamos un plan. Hay varios contactos que puedo llamar, pero debemos movernos rápido. No podemos quedarnos aquí, dijo el tigre, mirando a su alrededor con cautela. ¿Qué pasa si la familia Reyes nos encuentra?, pregunté, sintiendo que la realidad de nuestra situación comenzaba a hundirse en mí. Si nos encuentran, no habrá lugar donde escondernos. Pero si nos mantenemos unidos, podemos hacer que la familia Reyes se lo piense dos veces antes de atacarnos. Ellos no esperan que estemos trabajando juntos, respondió, con su voz llena de determinación. Está bien, asentí, sintiendo que la decisión de formar una alianza comenzaba a tomar forma en mi mente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, necesito que me des tu confianza. Hay un lugar donde podemos encontrarnos con algunos de mis hombres, pero no podemos usar nuestros nombres reales. Debemos ser cautelosos, explicó el tigre. Lo miré, sintiendo que mis instintos de supervivencia estaban en juego. ¿Qué tal si esto es una trampa? ¿Cómo sé que no me vas a traicionar? Porque en este momento somos los únicos aliados que tenemos. Si no nos unimos, ambos estamos muertos. Esa es la única verdad, dijo, y por un instante, vi la sinceridad en su mirada. De acuerdo, entonces, respondí, sintiendo que la ansiedad comenzaba a disiparse. Hagámoslo. Con un nuevo sentido de propósito, comenzamos a caminar en silencio por las calles oscuras, alejándonos del caos del bar. A pesar del riesgo, un pequeño destello de esperanza comenzó a surgir en mi interior. Nunca imaginé que terminaría formando una alianza con alguien como el tigre, pero las circunstancias habían cambiado. Había cruzado un umbral, y ahora estaba en un camino lleno de peligros, pero también de nuevas oportunidades. Mientras nos adentrábamos en la noche, supe que la vida que había conocido estaba a punto de transformarse. La Navidad, que había comenzado como una celebración, ahora se convertía en un nuevo comienzo. Aunque el miedo aún acechaba, la posibilidad de un futuro diferente iluminaba mi camino. Y aunque el peligro siempre estaría presente, esta vez tenía un aliado a mi lado, y juntos, estábamos listos para enfrentar lo que vendría. La noche avanzaba, y la atmósfera se tornaba más pesada a medida que nos adentrábamos en las entrañas de la ciudad. El tigre y yo recorríamos calles oscuras y vacías, esquivando los ojos curiosos y las sombras que parecían acecharnos. Cada paso era un recordatorio de que el peligro no había desaparecido, al contrario, parecía estar más cerca que nunca. Nos dirigimos a un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que el tigre aseguró que era seguro. Era un edificio deteriorado, con ventanas rotas y grafitis que contaban historias de un pasado olvidado. Este es el lugar, dijo mientras empujaba la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse. Dentro el ambiente era sombrío. La luz era escasa, y las sombras parecían cobrar vida en cada rincón. Aquí es donde nos reuniremos con mis hombres. Ellos saben de las amenazas de la familia Reyes, explicó, con su voz resonando en el eco de la sala. A medida que entramos, vi a varios hombres armados en la penumbra, sus rostros eran serios y tensos. Miguel, este es el momento de demostrar tu lealtad, dijo el tigre mientras nos acercábamos al grupo. Si vamos a hacer esto, necesitamos que todos estén en la misma página. ¿Y cómo sabemos que no hay traidores entre nosotros?, pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba en el aire. Porque todos estamos en el mismo barco. La familia Reyes no se detendrá hasta que nos hayan eliminado.
Así que, o trabajamos juntos, o nos extinguimos, respondió uno de los hombres, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla. La reunión fue tensa, pero la urgencia del momento hizo que todos se unieran en un mismo objetivo, desmantelar a la familia Reyes de una vez por todas. La estrategia que trazamos era arriesgada, pero la determinación en los rostros de mis nuevos compañeros me dio una chispa de esperanza. Era un plan que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Mientras discutíamos los detalles, mi mente no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. La vida que había llevado como sicario parecía un eco distante, y la posibilidad de redención comenzaba a tomar forma. Pero en el fondo sabía que el camino que había elegido estaba lleno de incertidumbre. «Es hora de actuar», dijo el tigre, su mirada era intensa y decidida. «Mañana será un día crucial. La familia Reyes tendrá una reunión en su casa de campo. Es la oportunidad perfecta para atacar». La noche se tornó en un torbellino de preparativos y la adrenalina empezaba a fluir nuevamente. Sin embargo, un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. ¿Estaríamos realmente preparados? ¿Qué pasaría si todo resultaba en un desastre? A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado, como si el universo presagiara la tormenta que se avecinaba. Con el tigre y los hombres a mi lado, nos dirigimos a la casa de campo de los Reyes. La tensión era palpable, y cada uno de nosotros sabía que lo que estaba en juego era mucho más que nuestras propias vidas. Al llegar, nos posicionamos en un lugar estratégico, ocultos entre los árboles. La casa era imponente, decorada con luces navideñas que ahora parecían burlonas. La celebración que había tenido lugar allí la noche anterior, ahora se había transformado en un campo de batalla. Recuerden, nuestro objetivo es Don Alejandro. Si lo eliminamos, desmantelaremos su imperio, susurró el tigre, su voz era firme y clara. No dejaremos testigos. El tiempo parecía detenerse mientras nos preparábamos. La tensión crecía, y sabía que en un momento, todo podría cambiar. Con un gesto del tigre, comenzamos a avanzar hacia la casa, nuestros pasos eran silenciosos como sombras. Al entrar, el ambiente era opresivo. La música de fondo sonaba tenue, y los hombres de la familia Reyes estaban dispersos, desprevenidos. «Ahora», ordenó el tigre, y el caos se desató. Los disparos resonaron en el aire, y la confusión se apoderó de la casa. Los hombres de la familia Reyes comenzaron a reaccionar, pero estábamos preparados. La batalla era feroz, y en medio del ruido, la adrenalina me impulsaba hacia adelante. De repente, vi a don Alejandro en el salón, su figura imponente destacándose entre el caos. «Miguel», gritó con su voz llena de furia. «Has cometido un error terrible». «Lo sé», respondí sintiendo que la lucha se intensificaba a mi alrededor. «Pero es hora de que esto termine». Los disparos y gritos resonaban en el aire. La lucha se tornó brutal, y mi mente estaba en un torbellino de emociones. Sabía que debía llegar a don Alejandro, y cuando finalmente lo vi, el tiempo pareció detenerse. «No puedes hacer esto», exclamó, con su voz llena de rabia. «No sabes en lo que te estás metiendo. Si me matas, te convertirás en un blanco». «Lo sé», respondí levantando el arma hacia él. «Pero ya no tengo miedo». Fue en ese momento cuando todo cambió. Antes de que pudiera accionar el arma, sentí un dolor agudo en mi costado. Me giré, y vi a uno de los hombres de don Alejandro, un traidor disfrazado que había estado con nosotros. «Traidor», grité mientras caía al suelo, sintiendo que la vida se desvanecía de mi cuerpo. El caos continuó a mi alrededor, y en un último esfuerzo, levanté la pistola y disparé. El tiro impactó en el pecho de don Alejandro, y su mirada de sorpresa se convirtió en desesperación. Caímos juntos, rodeados de sombras, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y oscuridad. Cuando la vida comenzaba a abandonarme, vi al tigre luchar con los hombres de don Alejandro. La batalla era feroz, y el sonido de disparos resonaba en el aire. La traición había desatado un caos total, y el futuro que había imaginado se desmoronaba. Mientras mi visión se nublaba, un pensamiento me atravesó, había cruzado una línea de no retorno. La vida que había llevado me había llevado a este punto, y ahora, en el ocaso de mi existencia, comprendí que la lucha entre el bien y el mal no era tan sencilla. Y en un último suspiro, mientras la oscuridad me envolvía, supe que la historia de un sicario no terminaba con su muerte. En el mundo despiadado en el que había vivido,
la vida continuaba, y las sombras siempre encontrarían la manera de volver a levantarse. El eco de mis decisiones resonaría en el aire, y la Navidad, que una vez había simbolizado esperanza, se convertiría en un recuerdo sombrío de lo que pudo haber sido. La lucha no había terminado, solo había tomado un nuevo rumbo, uno que dejaría una marca indeleble en aquel mundo donde la vida y la muerte eran solo dos caras de la misma moneda.